las elecciones y por favor que esto le quede muy claro a la comunidad internacional. Nosotros hicimos el control del voto el día de las elecciones. Las protestas empiezan el día después de las elecciones porque nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando nos estaban robando el voto. El informe de la OEA que sale semanas después confirma lo que nosotros ya decíamos en calle que estuvimos diciendo por 21 días y confirma nuestro pedido, pero la organización, la movilización social se hizo desde Bolivia, se hizo por los bolivianos y fue nuestro liderazgo el que nos sacó adelante. La activista chuquisaqueña Yanice Vaca, quien fue parte de la delegación boliviana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, increpó a los representantes de los 36 países que conforman la organización internacional y les hizo una pregunta clave que se viralizó en las redes sociales. Yo quisiera saber, ahora que veo tanta interés en Bolivia, y se los agradezco porque lo necesitábamos, pero cuando la mitad del país se estaba quemando y mis amigos estaban arriesgando su vida por apagar un incendio con un gobierno que encima nos tapaba la boca y no nos dejaba pedir ayuda, ¿ustedes dónde estaban? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio, tanto tiempo? Nosotros pedíamos ayuda. Y la sociedad civil en Bolivia nos ha costado tanto tender estos puentes para que al fin ustedes nos puedan escuchar. ¿Dónde estaban todos estos años? ¿Dónde estaban cuando Pablito y yo nos necesitábamos? Durante su intervención hizo referencia a la permisividad que tuvo la comunidad internacional con el gobierno de Evo Morales y sumó varias denuncias en su contra, como el incendio en la Chiquitanía, donde murieron varios bomberos voluntarios. No podemos hacer nada porque no tenemos con qué entrar al monte, no tenemos linterna. Poco a poco están sacándola uno a uno. Necesitamos todo, pero tenemos la voluntad del gobierno. Si no quiere hacerlo ellos, nosotros lo vamos a hacer. La activista Yanice Vaca tiene 26 años y es cofundadora del movimiento ciudadano Ríos de Pie, que nació en contra de la reelección de Evo Morales. Durante su presentación también defendió lo que ocurrió en Bolivia durante los 21 días de vilo que vivió el país después de las elecciones del 20 de octubre. Dijo que fue una campaña de resistencia civil no violenta, que no le pertenece a ningún partido, a ninguna persona, sino a todos los bolivianos. Lo que ocurrió en Bolivia fue una revolución ciudadana que no fue en contra de una sola persona, sino que fue en defensa de la democracia y de la libertad de todos. Fue una campaña de resistencia civil no violenta que funcionó en todo el país y que al final del día nos devolvió la democracia que tanto estábamos buscando. Y no le pertenece a ningún partido, ni a ningún líder político, ni a una sola persona, sino que le pertenece a todos y cada uno de los bolivianos. La democracia, la libertad, la justicia, los derechos humanos, esos valores de los que tanto se habla en esta sala, en Bolivia los defendimos con carne y hueso, los defendimos con sudor y lágrimas en las calles. Sin duda alguna ha sido, César, uno de las intervenciones más fuertes y elocuentes que se han visto en este último tiempo, contando lo que ha ocurrido en el país en esta situación de cambio que ha vivido Bolivia. Y es que durante mucho tiempo, durante este último tiempo en realidad, después de lo acontecido el pasado 20 de octubre, el mundo recibía solo un mensaje en el que se hablaba de un supuesto golpe de Estado, de las fuerzas militares que cometieron abusos en las calles. Se hablaba de eso, solamente había una visión. Pero los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el seno de las Naciones Unidas, no escuchaban otra versión. Y hoy, gracias a esta joven de 26 años, de nombre Yanice Vaca Daza, quien fuera parte de esta delegación boliviana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, se escuchó otra versión, una que la vivimos los bolivianos en las calles durante muchos días. Y vamos a conversar esta noche nosotros con Yanice, que nos acompaña desde Washington, porque, repito, ha sido no solo comentada su participación, sino también la emotividad, obviamente que ha llegado a tocar las fibras más íntimas de este encuentro de la Organización de Estados Americanos desde Washington. Yanice, gracias por estar con nosotros esta noche, aunque no me pierda ahí el país. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, me estoy aguantando llorar otra vez, pero mil gracias, de verdad. Me alegra muchísimo que la gente haya sentido que fue su voz la que se escuchó ahí, porque esa era mi intención, que no se escuchen, que sepan cómo fue para nosotros, que escuchen la verdadera historia de lo que verdaderamente pasó.
Bueno, Yanis, estamos con César Galindo esta noche para que el país pueda conocerte un poco más, pueda conocer también tu participación activa a través de lo que es esta plataforma de activistas, de jóvenes principalmente. Tenés 26 años y formás parte de Ríos de Pie. Contanos, por favor, contale al país que te ha visto, que te ha escuchado en estas últimas horas, quién es Yanis Vaca y qué es Ríos de Pie. Gracias. Ríos de Pie es un movimiento ciudadano que nace en Santa Cruz. Lo empezamos con 2 amigos más, con Federico Morón, que es un activista bastante conocido en la ciudad de Santa Cruz, y con Nakai Mirtenbaum, que es un chico también activista que participó en Me Comprometo, que ellos fueron una de las primeras plataformas que salen en defensa del 21 de febrero. Entonces, Ríos de Pie nace porque nosotros queríamos protestar de forma creativa, de forma distinta, de forma no violenta, para defender la democracia, y no solo el voto del 21 de febrero, sino también temas ambientales en los que Ríos de Pie se mete bastante, y también derechos indígenas y derechos civiles en general. Así que empezamos Ríos de Pie básicamente el día que sale el fallo del 27-28 de noviembre del 2017, el fallo que habilita la reelección, y a raíz de eso empezamos a hacer movilizaciones, distintas protestas en Santa Cruz, en La Paz, en varias ciudades del país. Empezamos 3, se sumaron un par de amigos y creció de golpe, y el momento en el que realmente yo creo que Ríos de Pie cobra un papel más importante es durante la crisis de la Chiquitania, que para nosotros ha sido súper fuerte. Todos en Ríos de Pie dejaron todo y nos fuimos todos a la Chiquitania. Yo estuve con los chicos en Concepción, hubieron otras personas que se fueron a Roboré, y a partir de este momento ya cobra una vida propia. Ríos de Pie se vuelve mucho más fuerte, se suma muchísima gente a la campaña para ayudarnos a recoger donaciones, porque nosotros íbamos y las entregábamos en persona. No queríamos que ninguna otra persona tome las donaciones, porque habíamos escuchado muchas historias de donaciones que no llegaban a los bomberos voluntarios. Y luego ya durante la campaña de los 21 días de la Revolución de las Pititas estuvimos haciendo un montón de capacitaciones, íbamos punto por punto bloqueo, enseñando a la gente cómo reconocer infiltrados, qué hacer en caso de que venga un grupo violento a atacar, que era un miedo constante en la ciudad de Santa Cruz, viendo lo que pasaba en Cochabamba y en La Paz, cómo mantener la no violencia dentro de todo el trabajo que se estaba haciendo, cómo reaccionar si venía un policía al punto de bloqueo, y al mismo tiempo igual hicimos nosotros nuestras propias sentadas. No sé si recuerdan, fuimos a protestar afuera de Bolivia TV y creamos nuestra propia Bolivia TV ciudadana. Fuimos a cerrar bancos, el Banco Unión bastantes veces, protestamos afuera de YPFB, de ANF, de impuestos, con las clausuras ciudadanas. Entonces ha sido un trabajo que no ha parado todo el año, pero la verdad me da muchísimo orgullo haber podido ser parte de todo esto, y era justamente lo que me frustraba y nos frustraba a muchos, que la OEA y la comunidad internacional no solo se habían quedado callados, sino que ni siquiera sabían que todo esto había pasado. Entonces era muy importante, pese a que pueda haber sido incómodo para algunas personas en la OEA que yo vaya y esté ahí llorando, decir la verdad, aprovechando que tuve la oportunidad. Con solo 26 años, llegar ante la Organización de Estados Americanos, César, y expresar un mensaje como el que expresó, llamó la atención no solo de quienes están en Bolivia, sino a nivel externo, es decir, de quienes participaron efectivamente de este encuentro. César. Era necesario escuchar y recordar ese momento tan doloroso para el país. Cuando usted lo hacía, Yanice, cuando escuchábamos cómo rememoraba todo aquello que nosotros lo hemos vivido, lo hemos palpado y lo hemos sufrido en carne propia. Y era el incendio en la Chiquitania, que cobró la vida de algunas personas que tomaron la decisión de intentar sofocar ese calor. ¿Cómo fue la reacción de los países? Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue la reacción de los países miembros, de la gente que estaba ahí con usted en ese seno? ¿Qué es lo que manifestaron? ¿Cómo lo escucharon? ¿Cómo reaccionaron? Primero, yo no sabía que no era muy normal que aplaudan, y aplaudieron por un buen rato. Después de que yo me levanté, yo estaba intentando no llorar, me estaba aguantando un montón después de que empecé a llorar, así que estaba muy concentrada en eso, pero vi que
hice llorar a varias personas de los delegados que estaban presentes. Me acuerdo muy bien que la señora de Costa Rica estaba llorando. Me comentaron que había muchas otras delegaciones también que se pusieron a llorar. Si no me equivoco, la de Brasil, también varias personas en esa delegación estaban llorando. Y cuando acaba ya la sesión, se me acercan muchas personas. Sobre todo me llamó la atención que se acercaron casi todas las personas que estaban ahí, que habían sido parte de la delegación de la OEA que vino a Bolivia a hacer el control del voto, y quienes hicieron el reporte del fraude. Y ellos se acercaron y me agradecieron, me dijeron que ellos sintieron lo mismo de la gente boliviana, pero que para ellos es distinto contarlo a que venga un boliviano y se los diga así de frente a la gente de las delegaciones. Y mi meta, porque me cerré en eso, era que la señora de la delegación de México fue la delegación quizás más fuerte en defensa de Morales y en contra del mensaje que nosotros estábamos trayendo. Y yo entiendo que esto es también geopolítica y es un juego de política internacional en la cual nosotros terminamos siendo una ficha útil para ellos, pero no hay verdaderamente un interés verdadero por qué le pasa a los bolivianos, sino por defender su posición, la de su gobierno y cómo se presentan ellos. Entonces terminó la sesión y yo me fui directamente donde la señora de México y le regalé una pitita, porque parte importante de nuestra revolución, por lo menos desde la experiencia de Ríos de Pie, los que hemos trabajado día y noche con el tema de la no violencia, está esto de ser más grande inclusive que las diferencias con el oponente. Entonces yo le regalé la pitita para que se la ponga así como la que tengo aquí, y le dije que se la regalaba para que ella igual sienta el espíritu de la revolución de las pititas, aunque tengamos diferencias, que ella sepa cómo fue. O sea, como decirle, lo que estoy haciendo yo con usted ahorita, lo hicimos en Bolivia por días, en resistencia no violenta, con amor. Y ella estaba sorprendida, creo que cuando me vio acercarme pensó que yo iba a gritarle o algo así, entonces quedó totalmente anonadada cuando yo le regalé la pitita y le hablé sonriendo con toda la amabilidad y el respeto que se merece como mujer y como persona, como delegada de un país. Y me dijo que gracias, que esto le hacía recordar muchas protestas que ella ha visto en México. Y se paró rápido, no fue muy larga la conversación, pero me aseguré de que ella entienda de que de nuestro lado solo había amor y había buena voluntad, porque esa para mí es el espíritu de la gente que yo he visto en calle, de la gente joven que yo he visto que ha sacrificado todo, no solo durante los 21 días de paro, sino también durante la batalla para defender la Chiquitania. Así que para mí ese fue un momento muy importante, mostrar inclusive en la sala de la OEA cuál fue el espíritu verdaderamente fuerte detrás de esto, que no fue racismo, que no fue odio contra una sola autoridad, sino fue amor por nuestro país. No fue odio contra una autoridad, sino fue amor por nuestro país. El mensaje que quizás ha llevado adelante a toda la juventud en esta última etapa en Bolivia, Yanis, no es menor decir que la juventud ha tenido un rol protagónico en lo que ha ocurrido en el país. Ustedes con la plataforma Ríos de Pie, en otras regiones del país también, diferentes plataformas. ¿Cómo surge la invitación para llegar ante la Organización de Estados Americanos y emitir este discurso, estas palabras ante el Pleno? Yo no he tenido contacto alguno con la señora Yanine Áñez o con altas autoridades del gobierno. Ríos de Pie se ha mantenido haciendo su trabajo desde la ciudadanía, y creo que precisamente el señor Jaime Aparicio, que es el delegado de Bolivia ante la OEA, nuestro embajador ante la OEA, vio entrevistas que yo había dado con medios de prensa mexicanos, porque durante todo el tiempo que estuvimos en protesta, algunos medios por Twitter me contactan para que yo les cuente y les haga reseñas, les mandaba audios yo explicando qué estaba pasando en la calle cada día, sobre todo los últimos días que estuve en La Paz. Entonces él vio esas entrevistas, le gustó la experiencia que yo estaba contando y me llama, no sé cómo consigue mi teléfono, pero me llama y me pregunta si yo quería, si me animaba a contar esa misma experiencia pero frente a los delegados de la OEA. A lo que yo le respondí que sí, que yo me animaba con todo gusto, pero que para mí era importante dos cosas. Uno, que se entienda que yo no hablaba en defensa de ningún partido ni de ningún gobierno, que yo quería hablar como una ciudadana boliviana más y como parte de la ciudadanía de sociedad civil. Y dos, que yo tenía muchas quejas y que ni siquiera son solo mías, son quejas de
la gente en Ríos de Pie, porque esto lo hemos hablado un montón, y son quejas de muchas personas en distintas partes, en distintas plataformas, que también lo hemos visto y lo hemos vivido todos en conjunto. Y para mí era importante no solo contar la historia de la revolución de las pititas, sino, si estoy en ese lugar, dar la queja correspondiente, porque si no era fallarnos a nosotros mismos. Yo me habría sentido una mentirosa si no hubiera podido decirles todo lo que les dije en el discurso. Y el señor Aparicio, que realmente yo, ahora que ya he podido venir, lo he conocido, lo admiro hartísimo. Realmente el trabajo que él hace por nosotros es maravilloso, hay muchísimo que aprender de él. Me dijo que no me preocupe, que yo podía decir lo que yo quiera, que nadie iba a revisar mi discurso, que yo era dueña de mis palabras, pero que lo que a él le interesaba era que yo cuente cuál fue la revolución que hubo en Bolivia. Así que de esa forma yo me animo. Él me llamó hace una semana, todo ha pasado en el espacio de una semana. El martes en la mañana yo pedí permiso al trabajo, me vine a Washington. Martes en la noche escribí el discurso. En un día medio que lo practiqué, porque me ponía a llorar cada que lo practicaba también. Y de ahí ya se da el discurso el jueves. Bueno, nos ha contado Yanis cómo surge todo esto, César, y el porqué quizás de la emotividad del discurso, que hasta hoy lo escucha y derrama unas lágrimas. Y esto tiene que ver a que tus palabras, Yanis, salieron directamente desde el corazón, desde la juventud, desde esta visión y este rol que han cumplido como jóvenes en el país hasta hoy. Es decir, lo escribiste y lo contaste y lo viviste y lo preguntaste desde el corazón. Sí, era muy necesario hacerlo. Yanis, ¿cómo encontraste tú, qué impresión sentiste antes de vertir estas palabras que tiene la Organización de Estados Americanos de Bolivia, antes de que tú hagas ese discurso? ¿Cómo nos veían? ¿Cómo los veían países como México y como otros, verdad? Que se creyeron esa historia de que acá hubo un golpe militar y todo eso. ¿Cómo nos veían? El día anterior, el miércoles en la tarde, el señor Aparicio me invitó a que vaya con él a la OEA a una de las sesiones, solo para que escuche y vea cómo era, dónde era la sala, cuál era la impresión. Y yo escuché muchos comentarios de pasillo, como se dice a las personas cuando hay pausas entre las sesiones. Es un mundo increíble, interesante el de la diplomacia. Y escuché comentarios tan tontos como que Janine es demasiado rubia o demasiado bonita para ser verdaderamente boliviana, hasta comentarios duros, por ejemplo, el delegado de Nicaragua, que bastante agresivamente defiende su posición frente a todo. Y me dio mucha rabia, la verdad. Creo que por eso también fue tan cargado el discurso, porque hacer comentarios tan tontos como que el color del cabello de la presidenta determina qué tan boliviana es, cuando hay cosas tan importantes que han pasado que ni siquiera les ha importado. O sea, tener tiempo de hablar de eso, pero no tener tiempo de preocuparse por qué estaba pasando en Bolivia durante la Chiquitania, a mí me pesaba, porque yo no podía dejar de pensar en todo lo que hemos sacrificado todos, y más allá de nosotros, la gente que ha perdido la vida durante todo este proceso. Entonces, ha cambiado. Yo siento que de verdad hemos hecho historia. Yo siento que después del día de ayer y de las presentaciones, porque igual el testimonio del Tata Cusi es increíble, es súper fuerte, es un abuso inmenso que se hizo en contra suya durante el gobierno de Morales. Entonces, el mismo delegado de Nicaragua, que era el que todos esperábamos que ataque y que responda, pidió la palabra al comienzo de la sesión el día de ayer. Y cuando ya estábamos dando todos nuestros testimonios, él mismo la quitó y no participó en absoluto. No, él no habla en toda la sesión. Entonces, con eso para mí es una victoria enorme, no por la censura o no por su silencio, sino porque él quedó sin argumentos. No tenía argumentos para defender su posición. Y siento que ha cambiado muchísimo la forma en que inclusive nos trataban y nos saludaban en la OEA después de esa sesión, porque ahora ya se ha entendido un poco más qué ha pasado en Bolivia y hay un respeto hacia la delegación boliviana y hacia los bolivianos, porque lo que hemos hecho es histórico. Y gente como las personas de Venezuela que estaban ahí, no necesariamente la delegación, pero los periodistas, el staff de la OEA,
que han visto lo que ha pasado en Bolivia, los nicaragüenses igual, y que los ha inspirado mucho, son también grandes aliados. Ellos ayudan a explicar qué es lo que ha pasado porque lo entienden desde su experiencia, y yo he notado cómo ha cambiado el trato, y ahora de verdad se respeta muchísimo a la delegación de Bolivia, se respeta mucho al pueblo boliviano y lo que hemos hecho. Algo que Álvaro Andrade decía era que también lo que ha pasado en Bolivia ha marcado un antes y un después en las elecciones en Latinoamérica. Ahora ya va a ser mucho más difícil que alguien se atreva a hacer fraude si es que está presente la OEA y si hay equipos de auditores como el suyo que están participando. Entonces, inclusive en eso nosotros hemos tenido un impacto enorme en la región. Lo que hemos hecho con la revolución de las pititas y todo lo que eso implica ha sido súper fuerte, y eso es algo que nosotros tenemos que llevar con orgullo, porque cuando Ríos empieza todo el trabajo de hablar de no violencia, todo el mundo pensaba en Bolivia eso no funciona, con el boliviano no se puede, nos falta cultura, nos falta educación, etcétera, etcétera. Pero ahora ya lo hemos hecho, la comunidad internacional que nos ignoraba ahora ya está chitoncito un poquito y están tomando más atención y respetando, así que toca que nosotros asumamos el gran logro que hemos tenido y que también actuemos en conformidad y continuemos defendiendo la democracia, porque todavía esto no ha acabado, falta mucho trabajo por hacer, no estamos todavía en democracia plena, pero hay que entender y hay que asumir la victoria que hemos realizado y entender que los bolivianos no somos menos que nadie, y por eso yo fui y lloré como lloré y grité lo que tenía que gritar, porque merecemos respeto y dignidad, y que basta de menospreciarnos nosotros a nosotros mismos, y basta de que la comunidad internacional escoja a qué boliviano va a escuchar y a los demás que los va a ignorar. Eso ya no es aceptable, peor después del increíble heroísmo que hemos demostrado en calle en esta revolución. La revolución de las pititas, así se la ha denominado. Yanis, ¿qué viene de aquí en adelante como juventud, como esta plataforma Ríos de Pie? ¿Cuál será el rol activo que tengan todos ustedes que siguen organizados en el país? Vamos a tener un rol importante y espero que los medios de comunicación nos apoyen en esto. Nosotros tenemos varias metas todavía como que cumplir como movimiento. Una de ellas es la agenda ciudadana. Nosotros ya hemos trabajado en conjunto con otros grupos, desde Cocaleros en los Yungas, la gente del TIPNIS, de Tariquía, del Madrid y distintas plataformas ciudadanas, en crear una agenda ciudadana que explique qué es lo que esperamos como ciudadanía de cualquier gobierno que sea el que entre después de estas elecciones. Entonces vamos a hacer como un pequeño congreso de nuevo con todas estas partes de sociedad civil, nuevamente nada de partido político, para ver qué es los puntos en los que nos encontramos todos e intentar también hacer un trabajo de conciliación, porque dentro de lo hermosa que ha sido la revolución de las pititas, también hay grupos y hay sectores de la población boliviana que no se sienten identificados con lo que han pasado y que todavía tienen dudas de qué es lo que se viene, con todo derecho, que no están de acuerdo, que se sienten ofendidos desde un punto de vista racial o cultural, y es necesario que también nos sentamos y escuchemos esas partes, escuchemos a la gente que no se siente representada por lo que estamos haciendo y que veamos cómo generar una conciliación con ellos, porque inclusive con grupos masistas, porque si no generamos esa conciliación no se va a poder cementar esta revolución y no vamos a poder hacer la transición hacia la democracia que se necesita. Y para mí, por ejemplo, esto es algo muy importante que los líderes o quienes se consideran líderes de esta revolución deberían estar haciendo más allá de candidaturas presidenciales, porque si no es dejar el trabajo a medias, es por eso que Ríos de Pie se va a enfocar en esto, es dejarlo inconcluso, no es solo sacar al dictador, es conciliar a las partes, porque el dictador se va, pero todos los bolivianos nos quedamos en Bolivia, y si no aprendemos entre todos a entendernos, a escucharnos, a aprender qué es lo que estamos fallándonos unos a los otros, va a ser difícil seguir adelante como sociedad, y esta revolución fácilmente se puede caer, y eso ha pasado en muchos países donde se han sacado dictadores, no se genera la unidad de la sociedad. Ucrania es un ejemplo que me salta a la mente inmediatamente, Egipto es otro. Entonces es un trabajo que todavía se tiene que terminar, y eso es algo muy importante que se haga desde sociedad civil. Y Ríos de Pie va a continuar trabajando en temas del medio ambiente, la reforestación de la Chiquitania. Vamos a continuar exigiendo la anulación del decreto supremo 3973, que no se ha anulado todavía. Y bueno, cada parte, como ahora ya hemos crecido un montón, hay Ríos de Pie en distintas ciudades, cada ciudad va a ver en qué quiere enfocarse también. En Santa Cruz vamos a tener noticias muy importantes respecto
respecto a la alcaldía, tenemos denuncias importantes que hacer. Ríos de Pie ha estado trabajando en este tema también porque tenemos que pedirle transparencia al gobierno central, así como a otros niveles de gobierno, porque nuestra revolución se defiende en todos los niveles. Así que en ese sentido, igual Ríos de Pie va a seguir trabajando y escuchar también, porque hay muchos miembros nuevos que tienen ideas de cosas que quieren hacer, y como es un movimiento que es horizontal, o sea, no hay una estructura de quién es presidente de Ríos de Pie, nada, se vota en conjunto y ahí es cuando se decide hacia dónde se va. Vamos a ver qué nuevas ideas surgen también. Yanis, queremos agradecerte por estos minutos conversando con el programa, conversando con Bolivia a través de Que No Me Pierda, y también agradecerte por esto que has hecho recientemente en la Organización de Estados Americanos. La juventud, 26 años nada más, expresando lo que siente todos los jóvenes que han participado de este movimiento. Y como decías, también quiero destacar esto último. Tratar de buscar la unidad, la unión, escuchar a quienes no están representados o no se sientan representados, obviamente, por este grupo de jóvenes, por ustedes y en diferentes regiones del país, y buscar definitivamente la unión de Bolivia de aquí en adelante, César. Así es. Muchas gracias por conversar con nosotros. Ha sido un gusto. Y seguramente tendremos la oportunidad cuando esté de regreso en el país. Gracias, Yanis. Gracias, Yanis. Muchísimas gracias a ustedes. Los periodistas son la primera línea de defensa de la democracia, así que gracias por su trabajo. Muchas gracias. Yanis Daza, desde Washington, donde participó.